Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio de confianza para estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, la moda y las celebridades. Hoy tengo una noticia que de verdad me tiene súper emocionada y creo que a ustedes también les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los recuerdos más íntimos y fascinantes de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestro tiempo. Sí, estoy hablando de la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa chispa que tiene en cada papel que interpreta? ¿Esa mirada que lo dice todo? Pues bien, nuestra querida Demet ha abierto su corazón y su baúl de recuerdos para una prestigiosa revista italiana, y los secretos que ha revelado son, sencillamente, conmovedores. Imaginen por un momento estar ahí, sentados frente a ella, escuchando de su propia voz anécdotas que la han formado, momentos que la han marcado y reflexiones que nos acercan a la persona detrás del personaje. Hoy vamos a desgranar cada una de esas revelaciones, a sentir la emoción, la nostalgia y la fuerza que emanan de sus palabras. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita, porque aquí nunca se pierden nada, y menos algo tan jugoso como esto. Demet Özdemir, esa estrella que brilla con luz propia en el firmamento de la actuación, ha concedido una entrevista exclusiva a una reconocida publicación italiana, y no se guardó nada. La revista, conocida por su profundidad y por ir más allá de la superficie de las celebridades, logró que Demet se abriera de una manera que rara vez vemos. Habló de sus inicios, de aquellos primeros sueños que parecían lejanos, de las dificultades que enfrentó y de cómo, a pesar de todo, nunca dejó de creer en sí misma. Es fácil verla ahora en producciones exitosas, con una carrera consolidada y un talento innegable, pero es fundamental recordar y valorar el camino que la trajo hasta aquí. En la entrevista, Demet compartió detalles sobre su infancia, una etapa que, como para muchos de nosotros, estuvo llena de altibajos. Mencionó la importancia de su familia, el apoyo incondicional que recibió y cómo, desde muy joven, sintió esa llamada hacia el mundo de la interpretación. No fue un camino de rosas, claro está. Habló de las dudas, de los miedos, de aquellos momentos en los que pensó si realmente estaba tomando el camino correcto. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal, lo que la hace tan cercana a todos nosotros. ¿Quién no ha dudado de sí mismo en algún punto de su vida? Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando se refirió a sus primeras audiciones. ¿Se imaginan a Demet, tan segura en el escenario ahora, pasando por esos nervios intensos, esperando una llamada que no llegaba, enfrentándose a un no tras otro? Ella misma confesó que hubo momentos en los que la frustración amenazaba con apoderarse de ella, pero ahí es donde entra su resiliencia, esa fuerza interior que la caracteriza. Contó que lo que la impulsaba era la pasión pura por actuar, el deseo de dar vida a historias, de conectar con el público a través de las emociones. Y eso, amigos míos, es algo que se transmite en cada uno de sus proyectos. La revista italiana también indagó sobre su salto a la fama, ese momento en que su nombre comenzó a resonar con fuerza. Demet recordó cómo fue empezar a recibir reconocimiento, cómo se sintió al ver que su trabajo empezaba a ser aplaudido y admirado por miles de personas. No negó que fue un cambio abrumador, pero también lo describió como un proceso de aprendizaje constante. Aprendió a manejar la exposición pública, a separar la vida personal de la profesional, y a valorar cada oportunidad que se le presentaba. Es fascinante escucharla hablar de cómo ha mantenido los pies en la tierra a pesar de la fama y el éxito. Uno de los aspectos más conmovedores de la entrevista fue cuando Demet se sinceró sobre los sacrificios que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera. ¿A quién no le ha tocado sacrificar algo para perseguir sus sueños? Ella habló de la ausencia de momentos importantes con su familia y amigos, de largas horas de rodaje que la dejaban agotada, de la constante presión por estar a la altura de las expectativas. Pero lo más inspirador es que lo dijo sin lamento, sino con una profunda gratitud por todo lo que ha logrado. Es una lección de vida para todos nosotros, el éxito a menudo viene acompañado de desafíos, pero la recompensa de perseguir nuestras pasiones es inmensa. Además de los recuerdos de su carrera, Demet también se permitió reflexionar sobre el impacto que ha tenido en su vida el interpretar personajes tan diversos. Habló de cómo cada papel le ha enseñado algo nuevo, le ha permitido explorar diferentes facetas de la naturaleza humana y, en última instancia, la ha ayudado a conocerse mejor a sí misma. Es como si cada personaje dejara una huella en su alma, enriqueciéndola como actriz y como persona. Y eso es algo que nosotros como espectadores podemos sentir cuando la vemos en pantalla.
Hay una autenticidad en su actuación que trasciende la ficción. La entrevista italiana no se centró solo en el pasado, también miró hacia el futuro. Demet expresó su entusiasmo por los nuevos proyectos que tiene en mente, las historias que quiere contar y los desafíos que está dispuesta a afrontar. Dejó entrever que sigue explorando diferentes géneros y que busca constantemente superarse a sí misma. Para los fans, esto es una noticia fantástica. Significa que tendremos Demet Özdemir en nuestras pantallas por mucho tiempo, y con propuestas cada vez más interesantes y arriesgadas. Hubo un momento especialmente tierno en la conversación cuando Demet compartió una anécdota sobre un objeto que guarda como un tesoro. No reveló exactamente de qué se trataba, pero sí mencionó que está relacionado con uno de sus primeros trabajos y que le recuerda constantemente de dónde viene y por qué empezó todo. Es ese tipo de detalles, esos pequeños símbolos, los que nos conectan con las raíces y nos dan perspectiva. Me imagino que debe ser algo muy especial para ella, un ancla que la mantiene conectada con su esencia. La revista italiana también hizo preguntas sobre su vida personal, pero Demet, como siempre, mantuvo un equilibrio. Si bien es abierta sobre su carrera, es muy cuidadosa con su privacidad. Sin embargo, sí compartió reflexiones sobre la importancia del amor, la amistad y el autocuidado en su vida. Habló de cómo encuentra tiempo para recargar energías, para disfrutar de las cosas simples y para rodearse de personas que la hacen feliz. Y eso, queridos míos, es un mensaje valioso en este mundo tan ajetreado en el que vivimos. A veces nos olvidamos de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y qué hay de su conexión con Italia? Demet tiene una base de fans muy sólida en este país, y ella misma ha expresado en varias ocasiones su cariño por la cultura italiana. La entrevista, por supuesto, también abordó esta relación. Compartió algunas experiencias divertidas y entrañables que ha vivido en Italia, y dejó claro que se siente muy querida y apreciada por el público italiano. Es un intercambio mutuo de afecto y admiración, y eso siempre es bonito de ver. Algo que me resonó mucho de lo que dijo Demet fue sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo donde a menudo se nos presiona para ser algo que no somos, ella enfatizó la necesidad de ser fieles a nosotros mismos, de abrazar nuestras imperfecciones y de celebrar nuestra individualidad. Dijo que el verdadero éxito no se trata solo de la fama o el dinero, sino de vivir una vida auténtica y significativa, en la que te sientas en paz contigo mismo. Es un mensaje poderoso que todos deberíamos llevar presente. Para terminar de engatusarlos, la entrevista también dejó entrever algunos proyectos futuros en los que está trabajando. No dio muchos detalles, claro está. Pero sí insinuó que está explorando nuevos formatos y que tiene ganas de sorprender a su público con algo diferente. Imagínense las posibilidades. Podríamos verla en roles que nunca hubiéramos imaginado. El misterio solo aumenta nuestras ganas de ver lo que tiene preparado. En resumen, mis queridos espectadores, la reciente revelación de Demet Özdemir en la revista italiana es mucho más que una simple entrevista. Es un viaje a través de sus recuerdos, una mirada íntima a la mujer detrás de la estrella. Hemos escuchado sobre sus humildes comienzos, las luchas que la moldearon, los sacrificios que hizo y la pasión inquebrantable que la impulsa. Hemos sido testigos de su gratitud, su resiliencia y su compromiso con la autenticidad. La entrevista nos ha permitido vislumbrar no solo a la actriz que admiramos, sino también a la persona que hay detrás del brillo de las cámaras. Demet ha compartido cómo la industria, con sus altibajos, ha sido un crisol para su carácter. Ha hablado de la importancia de la perseverancia, de cómo cada no la fortaleció y la acercó a ese ansiado sí. Nos ha transmitido la idea de que los sueños, por muy lejanos que parezcan, son alcanzables si se persiguen con pasión y determinación. Sus reflexiones sobre la infancia y la influencia familiar son especialmente emotivas. Ha destacado el papel fundamental de su familia, quienes la animaron a seguir su vocación a pesar de las incertidumbres. Comprendemos que ese apoyo incondicional fue el cimiento sobre el cual construyó su carrera. Es fácil idealizar a las celebridades, pero Demet nos recuerda que, como todos, tienen sus raíces y sus pilares. El desglose de sus primeras audiciones pinta un cuadro vívido de la lucha y la dedicación que requiere abrirse camino en el competitivo mundo de la actuación. Verla hablar de los nervios, la espera y los rechazos nos humaniza a la estrella. Nos muestra que incluso los talentos más brillantes han pasado por momentos de duda y frustración. Su confesión de que casi se rindió en alguna ocasión es un recordatorio conmovedor de que la resiliencia es tan importante como el talento.
El ascenso a la fama, un hito soñado por muchos, ha sido abordado por Demet con una honestidad refrescante. Ha reconocido la abrumadora naturaleza de la exposición pública, pero también la ha descrito como una etapa de aprendizaje continuo. Su capacidad para navegar las aguas de la fama, manteniendo un equilibrio entre su vida profesional y personal, es admirable. Demuestra que el éxito no tiene por qué significar perder la esencia. Los sacrificios mencionados son, quizás, uno de los puntos más resonantes de la entrevista. La ausencia en momentos familiares, el agotamiento físico y mental, la presión constante. Estos son los costos ocultos del estrellato que rara vez vemos. Sin embargo, la forma en que Demet habla de estos sacrificios con gratitud es inspiradora. Nos enseña que los logros significativos a menudo exigen renuncias, pero la satisfacción de alcanzar una meta es inmensa. La forma en que ha abordado el impacto de sus personajes en su vida personal es particularmente fascinante. Cada rol interpretado, una ventana a diferentes aspectos de la experiencia humana, ha contribuido a su propio autoconocimiento. Es como si al dar vida a otros, se descubriera a sí misma de maneras nuevas y profundas. Esta interconexión entre su arte y su ser es lo que confiere esa autenticidad palpable a sus actuaciones. Al mirar hacia el futuro, Demet irradia un entusiasmo contagioso. Su deseo de explorar nuevos géneros y desafiar sus propios límites es una promesa para sus seguidores. Nos asegura que su viaje artístico está lejos de terminar, y que podemos esperar propuestas audaces y emocionantes en los años venideros. La anticipación por sus próximos proyectos se intensifica con cada palabra. El objeto misterioso que guarda como tesoro es un guiño encantador a sus orígenes. Ese simple recuerdo, cargado de significado, actúa como un ancla a su pasado y un recordatorio constante de su trayectoria. Estos detalles personales añaden capas de profundidad a la imagen pública de la celebridad. Su cautela respecto a su vida privada, manteniendo un sano equilibrio, es digna de elogio. A pesar de su éxito, ha logrado preservar un espacio íntimo, demostrando que la fama no tiene por qué erosionar la privacidad. Sus reflexiones sobre el amor, la amistad y el autocuidado son un bálsamo para el alma en un mundo que a menudo nos impulsa a la desconexión. La conexión especial con Italia, un país que la ha acogido con tanto cariño, es un testimonio de su carisma universal. Sus experiencias y su afecto recíproco con el público italiano son un recordatorio de los lazos que el arte puede tejer entre culturas. Y finalmente su mensaje sobre la autenticidad es el más poderoso. En una era de filtros y apariencias, la voz de Demet resonando con la importancia de ser fiel a uno mismo es un faro de esperanza. Nos recuerda que el verdadero éxito reside en la integridad y la paz interior, no solo en el reconocimiento externo. La entrevista italiana, por lo tanto, no es solo una recopilación de anécdotas, sino una profunda reflexión sobre la vida, la carrera y los valores de una artista excepcional. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estos fragmentos de la vida y los pensamientos de Demet Özdemir. Espero que les hayan inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué les parecieron estas revelaciones. ¿Hubo algún secreto que les sorprendió especialmente? ¿Qué es lo que más admiran de Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando este contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme.